Se reabría el caso y tendría lugar un juicio contra Canales. No sería fácil. El jurado popular tendría que decidir sobre su grado de implicación, si él lo mató, participó o solo estaba presente y mirando. Esta huella, gracias a la labor de los forenses días después del crimen y 20 años después de la Guardia Civil, sentaba en el banquillo de los acusados a Canales. Se enfrentaba a 18 años de cárcel por asesinato. Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Zaragoza el juicio por el crimen del decapitado de Ejea de los Caballeros. Un crimen cometido hace 21 años y del que no hubo pruebas concluyentes para acusar a nadie. Fue hace un año cuando, gracias a nuevas técnicas, los investigadores examinaron una huella ensangrentada que coincidía con el supuesto culpable. No tengo nada que esconder ni que ocultar. Joder, ¿qué tal? Buenos días. Hay casos que son muy mediáticos. Y este lo fue. Hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial de Asegura ser el chivo expiatorio. Este juicio, tan seguido por la prensa, como recuerdan entonces, comenzaba con una gran incógnita. ¿Serviría la huella identificada 20 años después del crimen para conseguir un veredicto de culpabilidad contra Canales? Lo primero que me sorprende es descubrir que es que no ha aparecido la cabeza. De alguna manera lo que mostraba es que con los medios que teníamos en aquel año, en 1996, hicimos el máximo de lo que podíamos hacer y fue lo que permitió, muchos años después, con otras tecnologías, poder ayudar, cooperar en la resolución de, bueno, por lo menos en la demostración de quién era esa huella. Evidenciaba efectivamente que allí había habido por lo menos una persona, podía haber habido más, pero tampoco habría conducido a ninguna conclusión, porque lo cierto es que de lo que se trataba era de averiguar si el poseedor material de la huella, Canales, había sido el autor. Pero el caso es que con ese nuevo indicio le sirvieron para acusarlo formalmente y someterle a un juicio por tribunal del jurado por asesinato o subsidiariamente, como pedía la acusación particular, de homicidio. La declaración del equipo forense iba a ser de vital importancia. La huella podría determinar en qué momento estuvo Canales en la escena del crimen. Una persona que simplemente se apoya, normalmente se apoya con los dedos, serían huellas dactilares. Una huella muy clara y con mucha impregnación de sangre de la palma de la mano indica que se ha apoyado, solo apoyado, pero con fuerza de alguna manera. Si haces fuerza es porque estás haciendo una actividad que te, válgame la redundancia, que te cueste un esfuerzo. ¿Qué hacía haciendo fuerza en la pared, en la escena del crimen? Que la sangre tarda 2 minutos en secarse. Y él puso la mano cuando la sangre estaba todavía húmeda. De hecho, es que había chorros de sangre todavía. Esto se hizo en el momento del homicidio, porque todavía está sangrando, pero tú entras y al poco tiempo ya no hay sangre. Lo que se crea es, pues eso, se solidifica, se va solidificando poco a poco. Vale, entonces estas huellas eran frescas, se ve el dibujo claramente y está en la pared. Es como si dejas un dibujo allí. Y ahí en la pared sí que va a permanecer. La prueba incriminatoria iba exclusivamente dirigida al único autor presunto conocido, que era Canales. O sea, Canales podía haber estado ahí con 20 más, pero eso no quería decir... Eso a él no les culparía desde el punto de vista de descartar que estuviera en la habitación, porque de hecho la huella le delataba. A Canales se le iba a juzgar por un asesinato. La acusación tenía que convencer al jurado popular. La huella demostraba que mató a Montori por la cantidad de sangre que tenía impregnada o solo indicaba que estuvo allí cuando sucedió todo. Vamos a ver, según las reglas del criterio humano tenía muchos boletos. Pero no todos, es que pudo ser otra persona. Incluso cabría, en el terreno de las hipótesis, que estuvieran allí todos y que al final incluso el Canales o tal hubiera dicho a los presuntos autores de los hechos, oye, no lo hagáis y tal, que hubiera intentado impedirlo. Ahí, lo único que demostró el tema era que el tal Canales estuvo allí. Hombre, para mí lo que sí que está claro es que Canales estuvo allí, en el momento del homicidio. Porque deja su marca impresa deja su huella impresa en la pared, con sangre de la persona que ha fallecido. ¿Vale? Entonces, está claro que él estuvo en el homicidio. ¿El grado de participación? No lo sé. Se acredita que estuvo ahí, pero no se da la certeza de que él fuera el causante del asesinato o el homicidio.
Canales se sentó en el banquillo para ser juzgado como autor de los hechos. Nunca se le preguntó al jurado popular si tendría alguna otra responsabilidad. No se introdujo una pregunta que podría haber sido clave, no lo sabremos nunca, y es si el jurado considera que Pablo Miguel Canales Laoz estuvo en la escena del crimen, si se considera que no fue el causante de la muerte, si se considera si fue cooperador necesario. Nunca se planteó al jurado popular en ese juicio esa pregunta, juzgarle como coautor o como parte responsable, no como autor. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Es decir, aunque hubiera habido otros copartícipes, hubieran sido desconocidos. Que hubiera sido la misma pena. ¿Tú te diste cuenta de que no se introducía esa pregunta? Yo lo dejo ahí. Pero no dijiste nada. Ahí lo dejo. Entonces estoy convencido también que se le pasó, se le pudo pasar, pero se le pasó a él y se le pasó a la Fiscalía. ¿Qué habría verdaderamente resuelto la cuestión si el jurado hubiera dicho no? Pues efectivamente podía haber habido más personas. Que hubiese entrado en la cárcel, Canales, por este hecho. ¿O no? Los 9 miembros del jurado se enfrentan a esta duda que tienen que resolver. A esto se suma la declaración del único acusado. Me lo sentaron delante de la mesa, su cara estaba aquí y yo lo miraba. Además también con la responsabilidad civil. Él supo transmitirle al jurado que él era inocente, él solo, que no tenía ninguna razón para hacerlo y que se estaban equivocando. Impresionante, concuerdan todas las opiniones de la acusación, el Ministerio Fiscal, la Guardia Civil, la Policía Criminalística, los forenses, eran todos contra Montori y consiguió convencer al jurado. Miraba a ellos con toda tranquilidad, sus expresiones eran súper cercanas. Algo muy curioso del día del juicio es que habían pasado más de 20 años y él sabía todo, es decir, sus contestaciones, generalmente cuando uno se sienta en el banquillo y los periodistas los escuchamos, muchas veces cuando intentan acorralarle siempre dicen no me acuerdo, y más en casos de estas características cuando ha pasado muchísimo tiempo. Él no, él sabía todo, mirando al jurado y diciéndole que era íntimo amigo de esta persona y que cómo lo iba a matar. Él supo transmitirle al jurado que él era inocente, él solo. Sedujo al jurado popular, que se expresó muy bien. Yo, en fin, no sé si soy la persona más adecuada para valorar esto, pero yo no tengo esa percepción, ni mucho menos. ¿No lo recuerda como tal? No es que no lo recuerde, es que yo creo que no fue así. Sinceramente. Eso que lo dijo Elía, su abogado, no, yo creo que no. Humildemente, mi percepción personal es que no. Él y varios periodistas que estaban en sala. Mi percepción, repito, personal, puedo equivocar, porque, hombre, alguien que tiene el alto poder seductor del tribunal y demás, para empezar, se hubiera expresado de otra manera, no con la agresividad con la que lo hacía. No era el perfil del seductor, no. Dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección sexta, en el Tribunal del Jurado 5 del 17, se absuelve al acusado Pablo Miguel Canales Laoz del delito de asesinato y subsidiariamente del delito de homicidio del que resulta acusado. Lo que te queda, como entiendo, supongo, muchísimo más a los investigadores, es la frustración de ver que finalmente el crimen se considera sin resolver. Esta persona, bueno, entra y sale de la cárcel por lo visto por diferentes delitos, pero bueno, para la familia es un crimen que queda sin resolver y eso tiene que ser pues bastante duro. Satisfacción, obviamente, satisfacción y alegría. Alegría profesional y alegría por Pablo Miguel, porque ya he explicado que yo estaba convencido de que era inocente, convencido. Él iba a condenar y a por todas, como iba siempre. Entonces, él ha sido el asesino y hay que condenarle como asesino. A mí ni coautor, ni cooperador, ni nada. El asesino y punto. Ya está, pues la sentencia mal.